Montemu, fotógrafo, editor de libros de fotografía, y vivo aquí en la comunidad de San Lorenzo, Acopilco, en Coajimalpa de Morelos. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias antes que todo por darnos esta entrevista, ¿no? Bueno, quiero empezar por preguntarte, ¿dónde estudiaste primaria, secundaria? Bueno, la primaria, parte de la primaria, a partir de cuarto de primaria, me parece, estudié aquí en Acopilco, desde la primaria, en lo que le llaman aquí la primaria roja de Acopilco, de cuarto a la finalización de la primaria, y después estuve en la secundaria 19 de Coajimalpa. Bueno, no, el primer año de la secundaria lo hice fuera en la Ciudad de México porque hubo un cambio, me estaba construyendo mi papá la casa y entonces pues estaba inhabitable, y el primer año de secundaria nos fuimos a la Ciudad de México, más al centro, y ya el segundo y tercero de secundaria ya regresamos hacia acá, y acá ahí en la secundaria 19 yo terminé mi secundaria. Muy bien, ahora quiero preguntarte, ¿cómo es que nace el gusto por la fotografía? Pues no sé, mi padre era escultor y bueno, tenía vínculos con el arte, y en alguna ocasión él daba clases en la universidad, en la Academia de San Carlos, y uno de sus alumnos pues le gustaba la fotografía. No, mi padre daba clases de escultura y de apreciación del arte y de varias cosas así, pero a ese alumno particular le gustaba la fotografía, y en una ocasión se fue de viaje a Europa, este alumno, y trajo fotografías de ese viaje. Y yo habré tenido unos 9, 10 años quizá, y vi todas esas fotografías que trajo el alumno, las mostró, hizo una presentación ahí de lo que había hecho en ese viaje, y de alguna manera me pareció muy interesante ese proceso de la relación viaje, fotografía. Me llamó mucho la atención, y ahí a partir de ese momento yo le pedí a mi papá que me regalara una cámara. Me regaló una Kodak Fiesta de esas brownie de baquelita, y me acuerdo que yo me compraba, bueno, cada vez, a mí me daban un domingo mi abuelita, mi papá, o él, y ese dinero que juntaba en la semana me lo gastaba en rollos y en el revelado de las fotos. Y así empezó de alguna manera ese vínculo porque siempre la fotografía como me gustaba la sensación de la fotografía de tener que ir al lugar a fotografiar. No, era diferente de lo que hacía mi papá, que cuando pintaba o hacía esas cosas, pues lo hacía en un estudio. Y la fotografía siempre me pareció como esa obligación de tener que ir a fotografiar, me parecía bien interesante. Y pues desde niño mi papá, como te comento, me regaló esa cámara, y iba al desierto de los leones, tomaba fotos. En esta exposición que acabo de presentar hay una foto que es la primera fotografía que yo, registrada, que está tomada desde la ventana de mi salón de clases de la primaria de Acopilco, y habré tenido unos 10 años cuando fue esa foto, y tengo algunas otras fotos del desierto de los leones, pues, cuando íbamos por ahí, tomaba fotos pues muy elementales las fotografías, ¿no? Pero fue como el primer acercamiento a esta forma de expresarte. Muy bien. Bueno, y posteriormente, ¿qué viene? ¿Cómo es que te haces profesional en este ámbito de la fotografía? ¿A partir de qué ya empiezas a...? Bueno, después de terminar la secundaria, empecé a estudiar la preparatoria, y yo no terminé la prepa. Hubo ahí como... Ya tenía la necesidad de buscar otras cosas. Yo estaba inscrito en la escuela, pero yo me salía a visitar museos, no iba a clases, me iba a un laguito que había por ahí, por lo que ahora es ahí cerca de Navidad, o por ahí, no me acuerdo dónde era, que había un laguito, y me salía de la escuela y me iba a leer y a visitar museos, y como que la escuela me parecía siempre, la prepa me pareció muy aburrida. Pero después de ello, yo quería estudiar etnología o antropología, algo relacionado con ello.
y me inscribí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, pero como oyente, porque obviamente como no tenía terminado la prepa, pues no podía inscribirme oficialmente, ¿no? Entonces estuve estudiando ahí, casi terminé la carrera sin papeles, porque no tenía era un oyente ahí en la escuela. Y había mucho, eso era como lo que me interesaba, pero de repente ahí en la misma escuela descubrí la antropología visual, que le llaman, y ahí pues tomé algunos cursitos y algunas cosas de fotografía, y en realidad yo estaba siempre indeciso entre la foto y la antropología, pero en realidad en México no había escuelas formales de fotografía en esa época. Había algunos cursos muy limitados, muy de escuelas. Mi primera escuela de fotografía, recuerdo que era un departamento donde había una mini recepción, un cuarto que era el laboratorio, y era un departamentito pequeñito, y ahí estudiábamos, no sé, 10, 12 estudiantes, y pues estábamos, era llenísimo de gente, ¿no? Fue mis primeros cursos, pero profesionalmente, así ya como una carrera formal, pues no había escuelas. Después se abrió la escuela, ¿cómo se llama esto? La carrera de fotografía en la Facultad de Artes Plásticas de Jalapa, que curiosamente esa escuela, esa carrera la abrió este alumno de mi papá, que decía que me enseñó las primeras fotografías, que se llama Miguel Femat. Él es un fotógrafo muy conocido, pero yo ya, como no tenía la prepa y todo, dije, bueno, ya empecé a estudiar en varios cursos y en cada escuela que veía con algún curso de fotografía, pues me inscribía. Y después, cuando yo tenía 22 años, hubo un terremoto, después del terremoto de México en el 85, hubo un terremoto en El Salvador en el 86, y con un artista plástico que ya murió también, que se llamaba Felipe Ehrenberg, organizó un viaje de apoyo de México a El Salvador. Se llamaba Barrio a Barrio, que era Tepito, El Salvador, y organizó un viaje de apoyo y de llevar víveres y llevar lo que fuera necesario para ayudar a la gente de El Salvador, y me invité a ese viaje. Y él dijo, bueno, pues vas como fotógrafo. Y en realidad yo ya sabía tomar fotografías, ya había fotografiado el terremoto de la Ciudad de México, ya tenía mis primeros pasos ahí en la fotografía documental, pero a nivel personal. Y bueno, en esta autoinvitación que me hice al viaje de El Salvador, llegamos allá, y después de vivir esta experiencia del terremoto, del registro de las fotografías del terremoto de la gente, fui a hacer un recorrido a El Salvador, ya por la zona de guerra. Y esa experiencia personal vital de estar tan cerca del peligro, tan cerca de la muerte, tan cerca curiosamente tan cerca de la muerte, fue muy vital para mí esa experiencia. Y regresando de ese viaje decidí dejar la escuela de antropología y dedicarme ya profesionalmente a la fotografía. Pues meter toda la energía y toda la atención para ser un fotógrafo ya profesional, ¿no? Y eso fue en el 86, tenía 22 años cuando eso sucedió. Muy bien, ahora en cuestión de trabajos, ¿cuántos países has recorrido haciendo fotografía? Bueno, es que sí, he recorrido muchos países, bueno, no muchos en realidad. Sí. He recorrido 5 o 6 países de Europa, Francia, España, Portugal, Italia, Polonia, alguno que otro por ahí que se me va, ¿no? Estuve en Medio Oriente también, pues en Israel, en Jordania, en Egipto, y en Sudamérica he ido a Uruguay, Argentina, Centroamérica, casi toda Centroamérica, Estados Unidos, Cuba, el Caribe y así, ¿no? He viajado poco, he viajado realmente a pocos países.
Hay mucha gente, conozco mucha gente que ha viajado a muchos más países que yo, pero yo tengo una cierta particularidad. Yo cuando me he desplazado a otros países, llego al país, siempre voy con la idea de sin planes, sin hacer planes. Entonces, bueno, la primera vez que me fui a Europa, por ejemplo, llegué a Polonia invitado para montar una exposición que organicé. Hicimos un grupo que se llama Fotoforo, y con esa organizamos una exposición de México, se llama México al desnudo, eran puras fotografías de desnudo, y también invité a fotógrafos de todo el mundo, y bueno, ya se generaron ciertos contactos con Polonia. Me invitaron a exponer a Polonia, y pues yo me llevé esta exposición de los fotógrafos mexicanos que había reunido. Y en ese viaje a Polonia estuve muy poco tiempo, porque ahí había limitaciones de estancia con el gobierno comunista de Polonia en ese entonces. Y después me fui a Francia. Y llegando a Francia, pues que yo no tenía, bueno, pasé por España y luego yo no tenía mucha idea de cuánto tiempo me iba a quedar. Y finalmente en ese viaje, era un viaje programado por, no sé, 3 semanas, 4 semanas, me quedé 8 meses en Europa. Entonces así ha sido un poco mi proceso de viajes. Cuando me fui a Medio Oriente, por ejemplo, yo llevaba $500 y dije, en el momento que se me acaben los $500, me regreso. Yo vivía en París en ese entonces. Entonces dije, bueno, me regreso a París, y pues los $500 me duraron 6 meses en Medio Oriente. Entonces, pues así los viajes eran pues como muy intensos, eran pocos países, pero me quedaba mucho tiempo en cada país. Y de alguna manera eso me forzó a vincularme, a meterme bien en la cultura de cada país. Bueno, no tanto en realidad, porque 6 meses tampoco son para conocer mucho un país, ¿no? Pero en el caso de Francia, por ejemplo, ahí sí conozco Francia y París, a veces hasta más que muchos parisinos amigos míos. De todos los países que visitaste, ¿cuál fue el que más te impactó? Bueno, depende del impacto. Por ejemplo, El Salvador fue crucial en mi vida. O sea, ahí decidí ser fotógrafo, y ahí decidí transformar pues mi carrera y transformar mi intención de profesional y de vida. Entonces, bueno, estuve un poco tiempo en realidad en El Salvador, pero fue crucial para la determinación de mi trabajo para el resto de mi vida. Otros países, pues Francia fue muy importante para mí. Es el país que he vivido más fuera de México. He vivido, bueno, en muchas ocasiones y en muchos lugares de Francia. Por ejemplo, estuve viviendo en Perpiñán casi 1 año, en París casi 2 años, en Marsella 3. Entonces Francia sí tiene un vínculo muy importante para mi proceso de vida personal, y obviamente eso me vinculado a la parte profesional, pues también tiene una como muy importante decisión o sea, como que la vida me fue marcando mucho, y las experiencias que tuve en esos lugares, en Francia particularmente, pues me marcó demasiado en cuanto a persona y en cuanto a profesional también. Muy bien. Ahora, con respecto, sé que tienes muchos libros publicados. ¿Cuántas publicaciones tienes aproximadamente? Tengo 10 libros publicados. Sí, y muchos libros, pues bueno, en proceso de publicar. Quisiera publicarlos. O sea, realmente tengo ahí varios libros que están hechos en maqueta, algunos nada más diseñados, algunos pensados, pero publicados son 9 o 10 libros, sí. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema. ¿Cómo ves la fotografía en México? Pues últimamente he estado muy desvinculado de la fotografía, porque sí. Yo cuando yo empecé a hacer fotografía, como que había una cohesión, una integración mucho más clara de lo que yo siento hoy en la fotografía. Hoy creo que ya está muy disperso el asunto. Como que es que en este asunto que le llaman democratización de la fotografía, que es que todo el mundo tiene un celular y todo el mundo fotografía y todo el mundo se cree fotógrafo y todo el mundo sube fotos, y hay una invasión de fotografías
bueno, no solamente en México, en todo el mundo, pues hay como una dispersión. Ya los fotógrafos los fotógrafos profesionales están como rezagados, como en otros como más metidos en su propio mundo, ¿no? Haciendo sus trabajos personales, sus publicaciones, sus exposiciones, pero ya un poco atrás de todo este boom y esta locura de fotografías. La otra vez escuché un término que me parecía mucho más correcto para decir esto de la democratización de la foto, es decir, que todo mundo pueda tomar fotos y sentirse fotógrafo. Oí el término de popularización de la fotografía en realidad. O sea, no es que esté democratizada, es que todo el mundo toma fotos, y además con el acceso a las redes sociales y el acceso a todos estos medios, pues sí, la fotografía, ya el fotógrafo profesional está como un poco como que ha perdido presencia y de alguna, eso es lo que siento. Igual y no, o sea, igual no es verdad, ¿no? Pero esa es la sensación que a mí me da. Y quizá es porque yo también he estado un poco alejado de eso, de la presencia física y de la presencia profesional últimamente, ¿no? Entonces quizá esa doble... Y bueno, también estuve viviendo mucho tiempo en Francia, entonces a la hora de regresar, pues siento que ha pasado un poco eso. Ahora, después de regresar de Francia, empecé a hacer una colección de libros de fotografía que se llama Luz Portátil, con Artes de México. Y eso me vinculó a mí con muchos fotógrafos, porque en realidad yo he tenido muy poco contacto. Mi carrera profesional ha sido muy solitaria, muy independiente. Que bueno, un fotógrafo siempre es así, siempre está solo con su cámara. Entonces yo conocí muy pocos fotógrafos en mi proceso de vida. Y con la edición de la colección Luz Portátil fue cuando en realidad me empecé a vincular con fotógrafos, a conocerlos y a vincularme con el gremio más directamente. Entonces, bueno, esta colección de libros logramos hacer 32 títulos diferentes de 32 fotógrafos. Entonces ahí fue un vínculo con los fotógrafos, pero como te comentaba, están como, pues de repente te enteras ahí que alguien hizo una exposición, que alguien volvió a publicar un librito o un libro o lo que sea, pero sí siento que está la fotografía como un paso atrás de esta explosión de imágenes que está invadiendo el mundo. Bueno, te quiero preguntar, ¿de quién sientes de los fotógrafos? Bueno, hablemos de los grandes fotógrafos, que tienes influencia tú. ¿O alguien influyó a ti en sus imágenes? Pues bueno, conceptualmente bueno, obviamente mi maestra, pero no me influyó como fotógrafa. Ella me influyó más como en la vida. Y mi fotógrafa Katy Horna, una fotógrafa surrealista, ella odiaba que le dijeran surrealista, pero ella era una fotógrafa con toques surrealistas y que fue mi maestra, es una gran fotógrafa. Y ella, cuando no tomé clases, yo iba a su casa a platicar de fotografía y de la vida, y me enseñaba sus fotos y hablábamos de la foto y hablábamos de los viajes y hablábamos de pues, lo que ella consideraba que era la fotografía o la vida misma. Y ella me influyó mucho en términos vivenciales. Ella tenía una frase que me gusta mucho que ella decía de sí misma: mi verdadera vocación es ser vagabunda y por eso me hice fotógrafa. Y de alguna manera eso pues marcó mi proceso, marcó mis ganas de viajar y marcó mis ganas de tomar fotos en los viajes. Entonces como que me influyó mucho en la foto y en la vida, pero más en la vida que en la foto. En la foto, digamos que su estilo pues no me marcó para nada, y su fotografía yo no hago fotografía como la fotografía que hacía Katy. Pero ella fue fotógrafa de la Guerra Civil Española y en ese sentido pues sí me sentí un poco más vinculado a ella, pero en su fotografía personal no me identifico con Katy Horna, pero bueno, tuvo una gran influencia en mi vida. Otros fotógrafos, pues bueno, de manera pues, de concepto y
pues de ver sus fotografías y de que pues es Cartier-Bresson. Él marcó un poco también mi forma de querer fotografiar todos los fotógrafos de Magnum como concepto, ¿no? Como ir a fotografiar el mundo y estar ahí en las guerras y en los grandes reportajes, pues me fue muy motivante para mí. Todos ellos, ¿no? Capa, Cartier-Bresson, Havas. Luego ya tuve la oportunidad de conocer a algunos de ellos, ¿no? Conocí a Kudelka, a Havas, incluso a Cartier-Bresson. Y bueno, pero fueron vínculos como muy cortitos en realidad, ¿no? Pero sí, sobre todo, no un fotógrafo en particular, sino todo el concepto del fotoreportaje y de lo que hacían estos grandes fotógrafos Magnum me marcó definitivamente también. Aunque yo nunca hice fotoreportaje propiamente dicho, nunca trabajé para un periódico, ni para una agencia, ni para nadie. Trabajé como para mí mismo, haciendo fotoreportajes como si fuera yo mi propio jefe, pidiéndome pues, coberturas o reportajes, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, te quisiera preguntar también, ¿qué consejo les darías a los chavos jóvenes que quieran incursionar en la fotografía? Pues lo he dicho muchas veces, yo creo que ahora este mundo de la fotografía digital, en el que tomas 10,000 fotos, las ves y las tiras antes de revisarlas por completo, esa capacidad que tienen las cámaras de hoy de fotografiar, pues no sé, 100 fotografías de lo mismo, y además inmediatamente, claro, también el mundo lo exige ahora así, ¿no? Tomar la foto rápido, mandarla rápido, distribuirla rápido, toda esa velocidad que impone el mundo ahora. Yo lo que les recomendaría a los chavos es que agarrar una cámara analógica con un rollo de 36 fotos, que además cuesta pues, más que una memoria, y además cuesta más no solamente en términos de económicos, sino en términos de tiempo. O sea, tienes que pues, dedicarle tiempo a sacar el rollito, a revelarlo, a verlo, a hacer una hoja de contactos, luego imprimir unas fotos, y todo ese tiempo que hay entre la toma y la fotografía, yo les recomendaría que aprendieran a tener esa paciencia para esperar a la fotografía, para no disparar 1000 fotografías, sino tener un poco más de atención. Eso es lo que yo recomiendo como un ejercicio de paciencia, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Te agradezco mucho que me hayas concedido estos minutos. Muchas gracias a ti, te agradezco la entrevista y pues me da gusto estar en contacto otra vez contigo y con los medios. Muchas gracias. De nada.